Muchas bendiciones. Amén. Es un gran privilegio para mí estar aquí en este lugar santo, en este altar, donde el Señor me permite dirigirme a ustedes. El mensaje que les estoy trayendo esta mañana se titula No, todavía no. Y está basado en Primera Reyes, capítulo 19. Vamos a ver los versos 1 al 9. Mientras lo buscan en su Biblia, voy a decirles unas pocas cosas. Quiero decirles, hermanos, que en la vida nosotros pasamos por momentos de victoria y de gozo, pero eso no necesariamente significa que hayamos ganado la guerra. Todavía hay amenazas, hay ataques, hay oposición que nosotros debemos de superar. Y aunque nos sintamos fatigados a causa de estas amenazas y oposición, podemos sentirnos hasta agobiados y deprimidos a causa de los ataques, pero hermano, hermana, podemos seguir confiando en Dios porque Él jamás nos va a abandonar. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero contarles un par de situaciones interesantes. En el 2016, en la maratón de Milwaukee, se equivocaron al medir el lugar de donde debían correr. Midieron media milla de más. Y ni modo por los corredores que terminaron corriendo 26 millas y media. Pero lo interesante es que en el año 2017 se volvieron a equivocar. Pero en el 2017 midieron casi una milla menos. Imagínense para los corredores de esta maratón que después de haber pensado que corrieron por 26 millas, les digan no, todavía no, tienes que correr una milla más. No me imagino, pero es difícil tener que continuar. Imagínense a un jovencito, una señorita que se enamora y pues están con planes de matrimonio, llega el día de la boda y les dicen, este no es el final, todavía no, es el principio, porque después van a llegar los hijos y otras responsabilidades. O imagínense un jovencito, una señorita también que acaban de salir de la secundaria. Mi hijita acaba de graduarse en mayo, pero le dicen no, todavía no, tienes que continuar estudiando. Hay todavía la universidad, todavía tienes que ganar experiencia de trabajo. Hermanos, hermanas, no sé si a ustedes les ha ocurrido que después de trabajar duro todo el día y quieren irse ya a la casa y viene el jefe y le dice, no, todavía no, nos falta terminar esto o el otro. A mí me ha pasado eso muchas veces y ni modo, uno tiene que continuar hasta terminar. ¿Por qué les traigo estas analogías de que todavía no es el final? Porque en agosto les traje el mensaje del profeta Elías y los 450 profetas. ¿Recuerdan ese mensaje? Los 450 falsos profetas. Pues, cuando les traje ese mensaje, Dios acababa de demostrar en Israel que Él era el único Dios, por lo tanto, Él es el Dios verdadero. Y si recuerdan, les leí cómo el pueblo de Israel, la Biblia dice, todos se arrodillaron y proclamaron en voz alta, Jehová es Dios. Amén. Pero todavía existía la amenaza de la reina Jezabel.
Les conté que ella era una reina pagana y todo lo que Jezabel quería hacer era matar a Elías. Para Elías no fue suficiente todo lo que él había hecho por el Señor. Tampoco fue suficiente que la sequía hubiese terminado. No, todavía no. Si tienen sus Biblias listas, vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 19, versos 1 al 9. Y la palabra del Señor dice: Acab dio a Jezabel, su esposa, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordemos que eran 450 falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, constes, dioses falsos, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Si lo conocen mejor como tal vez ciprés o abeto, es un árbol un poco grande y de una madera muy fina. Y deseando morirse, Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces Elías miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida, es casi como decir una tortilla cocida, sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó Elías, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Poderosa la palabra del Señor. El rey de Israel se llamaba Acab, y la Biblia lo describe como uno de los reyes más malos que todos los otros reyes antes que Acab. Y en el primer verso vemos el ejemplo de lo malo que era Acab. Acab podía haber dicho a su esposa: te cuento lo que Dios ha hecho. Pero por provocar la furia de su esposa le dijo: te cuento lo que Elías hizo. No reconoció a Dios. Tampoco contó la historia completa. Entonces Jezabel, que era la esposa de Acab, y una vez más les digo, una extranjera, ella era princesa de un país donde no conocían a Dios. Y Jezabel practicaba brujería y también inmoralidad sexual. Ella sembraba y alimentaba calumnias para salir con su gusto. Y sus calumnias llevaban a otras personas a la muerte. Jezabel trajo los dioses falsos Baal y Acera a Israel para que los israelitas adoraran a estos dioses falsos y para que le den la espalda a Dios.
Lamentablemente, debo reconocer que Jezabel sí logró sus propósitos porque Israel abandonó a Dios por un tiempo. Así que el desafío que tenía el pueblo de Israel era que si ellos iban a continuar adorando estos dioses falsos. En cuanto a Elías, todo lo que sabemos es que un día se presentó ante Acab y le dijo, va a haber sequía por 3 años y medio. Y se cumplió ese tiempo y cayó la lluvia del cielo. Y esa fue la primera gran victoria para la gloria del Señor, demostrando que Elías sí era profeta del Dios verdadero. Pero todavía no es el final. Elías desafió al pueblo de Israel a creer en el Dios de Israel. Y después que Dios demostró su poder, recuerden que Elías partió a toda una vaca, la descuartizó, la puso encima de un altar, le hizo echar agua y más agua todavía. Y todo el lugar donde estaba el sacrificio que iba a ofrecer estaba lleno de agua. Y él oró a Dios para que consumiera ese sacrificio sin que él encendiera fuego. Y Dios desde el cielo, dice, vino este fuego que consumió todo, hasta la tierra y las piedras y absolutamente todo, toda esa agua. Y es así como Dios demostró su poder aceptando el sacrificio de Elías. Y fue entonces cuando todo el pueblo de Israel se arrodilló y reconocieron en voz alta: el Señor es Dios. Con fuerza, unidos. Luego, Elías ejecutó a los falsos profetas con la ayuda del pueblo de Israel. Pero, aunque concluí mi mensaje ahí la semana pasada, todavía no es el final. Haciendo un paréntesis, hermanos, hermanas, ¿qué pasa cuando uno llega a ese punto de victoria? Hay personas que cuando llegan a una victoria se sienten los campeones, los vencedores, y no reconocen a Dios, no le dan la gloria a Dios, y más bien se sienten como que ellos sí deben confiar en sí mismos y en sus propias habilidades o destreza, inteligencia, fuerza, en fin. Y una vez más, no reconocen a Dios. Hay personas que cuando alcanzan la victoria, sí le dan la gloria a Dios y le agradecen a Dios por haberles ayudado y están felices, pero de repente viene una amenaza, viene un ataque, viene un momento de oposición y estas personas se derrumban. Es así como hay personas que estaban en la iglesia, pero abandonan su fe, porque vino un tiempo de dificultad o de prueba. Puede que tú, mi hermano, mi hermana, seas más bien como los creyentes que cuando alcanzan el triunfo, cuando alcanzan la victoria, le dan la gloria al Señor con todo su corazón. Pero cuando otras amenazas, otros peligros y ataques vienen, se mantienen firmes en su fe porque recuerdan lo que Dios ha hecho por ellos. Y continúan dando gracias a Dios aún por las adversidades y dificultades y peligros. Yo creo, mis hermanos, hermanas,
Hemos orado por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en el mundo. Yo creo que ese es el punto que ellos han aprendido a alcanzar. Consiguen la victoria, viene la amenaza, viene la prueba, viene la persecución y continúan más fuertes en su fe, porque saben en quién han confiado. Gloria al Señor. Amén. Yo solamente quisiera que entiendan por qué Elías deseó morir. Hay algunas personas que dicen, no, pues él se desfalleció en su fe y quería morirse, ya pues perdió la esperanza. Pero yo les voy a explicar, hermanos, que lo que pasó con Elías es que vinieron persecuciones en un momento de mucha debilidad física. Y vino este ataque del peor de los enemigos. Una mujer con mucho poder y con mucho odio. Ella no solamente odiaba a Elías, ella odiaba al Dios verdadero. Entonces, al ver este peligro, esta amenaza, Elías no quería morir en manos de Jezabel. Era como darle gusto al diablo si él se hubiese quedado ahí tranquilo y no decir ni hacer nada. Es por eso que se sentía desfallecer, y en medio de esa angustia, de esa desesperación, es que Elías oró a Dios para que sea Dios en cambio el que le quite la vida. Era preferible pedirle a Dios, quítame la vida. La Biblia no nos lo dice, pero yo entiendo, hermanos, que un hombre de Dios que confía en Dios tiene esa libertad incluso de decirle a Dios cómo se siente en un momento de adversidad, para que él no cayera en manos de Jezabel. Pero Dios tenía otros planes para su profeta Elías. Dios proveyó sustento, proveyó alimento para Elías a través de un ángel, no solo una vez, 2 veces vino el ángel del Señor. Y verdaderamente la jornada que esperaba Elías era larga, 40 días y 40 noches de caminar hasta alcanzar un lugar seguro, lejos de las garras de Jezabel. Me voy a anticipar un poquito y les voy a decir que al lugar donde Dios llevó a Elías, ahí tuvo un encuentro asombroso con Dios. Porque Dios vino con un carro de fuego y se llevó a Elías hasta el cielo, sin morir. También yo quiero decirles, hermanos, que nosotros debemos notar otra cosa en este evento que ocurrió con el profeta Elías, y esto nos enseña acerca de las quejas. En Proverbios, y perdonen que no tengo la cita, hay una escritura que dice que Dios aborrece la queja, la murmuración, y aquí entendemos un poquito por qué. Elías sí tuvo esta hermosa experiencia de victoria con el pueblo de Israel, pero después vino la amenaza. Y Elías se sintió deprimido. Y hermanos, no hay nada malo en hablar acerca de la depresión. Es algo que el mundo entero está experimentando. Nuestros jóvenes están experimentando la depresión desde una edad muy temprana. Hay niños inclusive que están pasando por depresión y tiene mucho que ver con este virus del COVID y con las cosas en general que están pasando en el mundo. Pero hermanos, cuando uno se siente así deprimido, cuando uno se siente así mal, abatido, decaído, como Elías, hay que ir al Señor.
aunque uno tenga deseo de morirse, aunque uno le diga a Dios, quítame la vida, pero estamos yendo a Dios porque Él nos escucha y porque confiamos en Dios aún a pesar del abatimiento interior que uno siente. No tengan miedo de hablar de depresión, no tengan vergüenza de hablar de la depresión, pero hagamos como Elías, nos desahogaremos en Dios. Porque Él es el único que puede cambiar lo que estaba pasando con Elías. Y es que lo que pasa a veces que nos vamos a quejar a otra persona, y peor si lo hacemos quejándonos en personas que ni conocen de Dios. ¿Y qué hacemos? Los desmoralizamos a ellos también. Los desanimamos. Hasta y nos dice, ¿para qué uno va a ser cristiano? Tenga cuidado con quien usted se va a quejar. No es de quejarse con cualquiera. Y esto es importante decírselo de parte del Señor, porque Elías, una vez más les digo, con todo ese dolor que sentía en su corazón, todo ese abatimiento y depresión, fue al Dios verdadero y a nadie más. No hemos leído que se haya ido quejado donde alguien más. Así que hermano, hermana, esta es una lección también para nosotros, de irnos a quejar y decirle a Dios exactamente cómo nos sentimos, aun si usted tenga deseos de morirse. Somos seres humanos en un mundo todavía caído. Y con el año 2020 y el COVID, hay muchos cristianos que han tenido que reconocer el estado anímico en el que se han sentido. Pero Dios nos saca de todo esto, mis hermanos, mis hermanas. Nosotros vemos que Elías no dejó de obedecer a Dios a pesar de esas circunstancias de peligro o sus circunstancias difíciles. Y Dios le dio una gran victoria como no le ocurrió a ningún otro ser humano en la historia de la humanidad, porque Dios vino con un carro de fuego y se lo llevó a su presencia, sin haber experimentado la muerte física. Hermano, hermana, si tú crees en Jesucristo y si tú confías en Jesucristo totalmente y vives una vida como Elías, entregada a Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios, tú también te puedes ir como Elías, porque Jesucristo va a venir por su iglesia. Y la Biblia dice que muchos de esos creyentes por los que Cristo va a venir no van a ver la muerte como fue con Elías. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Hermanos, hermanas, Elías fue un ser humano y Dios le dio la victoria. Jesucristo nuestro Señor, nosotros lo reconocemos como Dios y hombre. Jesús, siendo Dios, en su cuerpo físico, mientras caminó en esta tierra, pasó por persecución. La gente lo odió hasta el punto de planear su muerte. Lo torturaron y salieron con su gusto porque sí lo mataron en una cruz. La Biblia dice: Jesucristo obedeció al Padre Celestial hasta el punto de la muerte, y la muerte en la cruz. Pero después Jesús resucitó
volvió a la vida por el poder de Dios. Y Jesucristo también ascendió al cielo victorioso. Amén. Y a través de esa resurrección, a través de esa victoria, mi hermano, tú también tienes victoria. Mi hermana, tú también tienes esa misma victoria. Es por eso que cantamos alabanzas de victoria a nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 16:33 Jesús mismo dice, estas cosas les he hablado acerca de persecución, de problemas, de que iba a morir en la cruz. Esto les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si tú crees en la resurrección de Jesucristo, esa es la victoria de Cristo Jesús para ti, mi hermano, mi hermana. A través de esta victoria es que tú y yo tenemos esperanza de la vida eterna. A través de la victoria de Jesús es que tú y yo tenemos la esperanza de la gloria eterna en la presencia de Dios. Hermano, hermana, yo quisiera que tú puedas sentirte 100% seguro de que pase lo que pase, Dios está contigo. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito es Dios para siempre. Ustedes saben que yo les hago preguntas y si gustan anotarlas, anoten esta pregunta que les voy a hacer. Porque yo quiero que usted reflexione, y no solo soy yo que quiero que usted reflexione, Dios quiere que usted reflexione en este mensaje que le he traído. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida como Jezabel? Ella trató de apartar al pueblo de Dios de la alabanza y adoración al Dios verdadero. Y una vez más lo reconozco, sí lo logró, pero por un tiempo nada más. Hermano, hermana, ¿estás viviendo tal vez como Acab? Él se dejó influenciar, se dejó arrastrar por su esposa pagana. Y le dio la espalda a Dios, conociendo de Dios, le dio la espalda a Dios. Hermano, hermana, ¿estás viviendo más bien como Elías, el profeta de Dios? Él vivió una vida de obediencia y de sumisión a Dios. Y a causa de este estilo de vida entregado a Dios, es que pasó por pruebas, amenazas, la depresión y el desaliento. Pero no dejó de confiar en Dios. Y Dios le dio una hermosa victoria, llevándoselo a su presencia en un carro de fuego. Esta mañana yo hago una declaración pública de que yo creo en el Señor Jesucristo. Yo hago una declaración pública de que yo sirvo a Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Hago una declaración pública de mi amor a Dios y mi amor por todos ustedes, hermanos y hermanas. Yo anuncio públicamente que yo todo lo que quiero con mi vida es servirle a Dios todos los días de mi vida. Y yo sí reconozco, desde que soy pastora sobre todo, que sí paso por dificultades. Gente que me ha amenazado,
gente que me ataca, se oponen a mí, hablan calumnias, hablan mentiras y una vez más les digo, me amenazan, me atacan. Pero eso me hace más fuerte porque sé que el Señor me protege, me guarda y estoy aquí con un objetivo y es hablar y proclamar que hay un Dios verdadero. Y Dios nos ama, mis hermanos, mis hermanas. Dios nos advirtió de todos estos peligros, de todas estas amenazas y ataques. Pero también nos habla Dios de la victoria. Miren cómo fue con Jesús en Hebreos 12, los versos 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3, la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál crees tú que es el gozo que Jesús tenía delante de él al enfrentar la cruz? El gozo que Jesucristo tenía dentro de sí como Dios. Es saber que un día tú, mi hermano, y tú, mi hermana, iban a creer en Él. ¡Qué gozo más grande para nuestro Señor que le dio la fuerza para enfrentar la cruz! Menospreciando el oprobio, dice la palabra del Señor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, mi hermana, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera, hermano, hermana, a Jesucristo que sufrió todo lo que sufrió de personas pecadoras, para que el ánimo de usted, mi hermano, de usted, mi hermana, no se canse hasta desmayar. Hermanos, hermanas, como Elías, yo también espero el día en que Jesucristo va a venir por mí y me va a arrebatar en las nubes y me va a llevar a su presencia. Y yo tengo la seguridad de que estaré con Él para siempre. Y es por eso que a pesar de amenazas, problemas, ataques, sigo adelante. Hermanos, hermanas, espero no malentiendan lo que voy a decirles, pero creer en Jesucristo es lo más importante que puede ocurrir en la vida de una persona. Amén. Es por eso que siempre predicamos, confía en Dios, cree en Jesucristo, pon tu confianza en Él, pero ese todavía no es el objetivo final de Dios. Dios en su infinito amor quiere tenerte a ti, mi hermano, mi hermana, en la eternidad con Él para siempre. Y si estoy redundando en palabras, pues Dios quiera me entiendan. Pero hermanos, hermanas, después de creer en el Señor Jesucristo, después de hacer su confesión de fe, de que usted sí reconoce a Jesucristo como su líder supremo, también tiene que ser un discípulo de Jesús, una discípula de Jesucristo. Usted tiene que aprender a conocer las doctrinas, tiene que conocer las enseñanzas de Jesucristo. Yo les animo, lean el Sermón del Monte, lean los 4 evangelios, eso es lo más básico. Hermanos, hermanas, es importante que usted también conozca la voluntad de Dios y obedezca lo que Dios le está pidiendo hacer. Como creyentes en Jesucristo, también debemos de ser llenos del Espíritu Santo y así hablar, dar testimonio de Jesucristo. A lo largo de esta prédica les he estado hablando de ataques, pruebas, problemas,
porque vienen de todos lados. Hermanos, hermanas, confiemos en Dios. Confiemos en Jesucristo y perseveremos, no nos agotemos, no desmayemos, hermanos, hermanas, en esta fe en el Señor. Para terminar, Mateo 24:13 dice: el que persevere, el que aguante, el que soporte hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios todopoderoso, qué hermoso es conocer, Señor, de la vida de hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia. Hombres y mujeres de Dios que enfrentan, Señor, todo tipo de dificultades porque creen en ti. Señor, oramos por todas estas personas, Dios mío, que causan dificultades a tus hijos, los persiguen, les hacen sufrir, hablan mal de ellos. Señor, oramos por los sistemas en el mundo que están en contra del Evangelio y los sistemas que se están levantando para atribular a los cristianos. Señor, oramos por todas estas personas para que ellos, aunque en este momento nos odien, nos aborrezcan y hablen mal de nosotros y vengan a atacarnos y hagan todo lo malo que quieran, pero oramos para que ellos sean salvos, crean en Jesucristo y entren al reino de los cielos. Muchas veces estas personas están en nuestra familia, están en nuestra escuela, están en nuestro trabajo. Y lo que a nosotros nos toca hacer es amarlos y orar por ellos. Oramos, Señor, para que todo odio que hay en su corazón, toda rabia, todo el resentimiento que hay en estos corazones, se haga polvo y cenizas, se derrita, Señor, cuando conozcan de tu amor, cuando conozcan de la gracia de Dios para salvar, y esa gracia ha sido expresada en Jesucristo. Señor, ayúdanos a nosotros a poder expresar, Señor, esta gracia, este perdón, esta misericordia y este amor eterno a estas personas, porque en verdad lo necesitan. Ayúdanos a amarles, a perdonarles, Señor, a soportarlos, Padre mío. Y que en todo esto, en toda esta aflicción que puedan estar pasando nuestros hermanos y hermanas, Señor, sea el nombre de Jesucristo glorificado. Y todo esto oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Acompaña a mis hermanos, mis hermanas, sus familias, sus seres amados. En esta semana, Señor, cuídalos, protégelos en el camino, en la escuela, en el trabajo, en la casa y donde sea que vayan. Que tu gracia sea con todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén.